Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta nueva transmisión de otro compartir de la palabra de Dios con ustedes. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por este día. Gracias, Señor, por la vida que tú nos has regalado, Señor. Te damos gracias, Padre, por esta vida, pero también te damos gracias por la vida eterna que tenemos en ti, Señor. Padre, te pedimos en el nombre poderoso de Jesús en esta hora que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos, pero por sobre todo que nuestro corazón lo prepare, Señor, para recibir la semilla de tu palabra, para que dé fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Y te pedimos también, Señor, que la unción que permanece con nosotros rompa todo yugo de mentira, de argumento y razonamiento falso que se oponga al conocimiento tuyo, a la obediencia a Cristo y a la vida eterna que tenemos en ti. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Espero que hayan tenido un lindo día y que la gracia y el favor de Dios hayan estado con cada uno, bendiciendo la obra de sus manos. En esta transmisión vamos a seguir compartiendo acerca de un tema que es sumamente importante, que es la voz del Señor, que nos es revelada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículos del 13 al 16. Solo para hacer un pequeño resumen o un pequeño recordatorio, la revelación de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo es una revelación progresiva a lo largo de toda la Biblia, que comienza en el libro de Génesis y termina en el libro de Apocalipsis, y la imagen completa la tenemos precisamente en el libro de Apocalipsis. Por esa razón es que yo le llamo a la revelación de Jesús en el libro de Apocalipsis la corona de la revelación de Jesús en la palabra. Y en la revelación de Jesús hemos ido progresivamente, así como está escrita la Biblia. Primero vimos la revelación de Jesús en el Antiguo Testamento como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, la sabiduría de Dios y el ángel de Jehová. Luego a esa revelación, a esas 4 revelaciones, le sumamos la de los evangelios, que es Jesús como nuestro Salvador, y a esas revelaciones le agregamos en la revelación de Jesús del libro de Hechos a la epístola de Judas como el Señor. Y en el libro de Apocalipsis estamos viendo la revelación ya completa de Jesús como el Verbo de Dios, el Todopoderoso, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová, el Salvador, el Señor y el juez justo, que vendrá a juzgar a toda la humanidad de acuerdo a las condiciones que la palabra de Dios nos enseña. El día de ayer comenzamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis acerca de la voz de Dios, y vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 1, versículos del 13 al 16, porque en ese pasaje hay 2 referencias muy importantes a la voz de Dios. En primer lugar, vamos a leer el pasaje y después vamos a ver las 2 cosas que nos dice de la voz de Dios. Dice, y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, en los 2 últimos versículos nos da 2 referencias a su palabra. La primera, que es como estruendo de muchas aguas. Y la segunda, el sol cuando resplandece,
de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y estas son 2 referencias a 2 símbolos de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En una, cuando Jesús habla respecto a su palabra, que ya sus discípulos estaban listos y limpios por la palabra que Él les había hablado. O sea que nos da el mismo Señor Jesucristo, nos habla de que el tipo de su palabra es como el agua y que limpia. Y por el otro dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y esto nos recuerda lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 4, versículos del 12 al 13, que su palabra es como espada de 2 filos que penetra profundamente en cada uno de nosotros para discernir las intenciones del corazón y del espíritu, para discernir las intenciones del corazón y principalmente de ese corazón perverso y engañoso que todavía, o de esos residuos de ese corazón perverso y engañoso que todavía cada uno de nosotros tiene en su interior. Ayer, hablando del pasaje de Hebreos capítulo 4, vimos los antecedentes de este pasaje, que es de Hebreos capítulo 4 del versículo 1 al 11. Y ahí pudimos ver que la palabra de Dios nos habla a tener temor de Dios, a permanecer en la promesa de su reposo. Y vimos que habían 3 tipos de reposo para el creyente. El primer reposo es el reposo de la salvación, cuando nuestros pecados son perdonados y tenemos vida eterna. Y junto con ello viene sanidad, liberación, restauración, etc. El segundo reposo se refiere a nuestro caminar en el Señor, y la palabra nos lo enseña en Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30, cuando dice que vengamos a Cristo todos los que estemos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar, porque su yugo es fácil y ligera mi carga. Es el reposo que necesitamos, en el que necesitamos caminar y mantenernos en nuestra vida como creyentes, que no es una vida fácil, no es un camino allanado, sino más bien es un camino que está lleno de aflicciones, lleno de situaciones negativas, pero también tenemos al Señor que nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que no temamos, porque Él ha vencido al mundo, y como nosotros estamos en Él y traemos nuestras cargas a Él, nosotros tenemos también esa victoria disponible para cada uno de nosotros. El tercer reposo al cual los creyentes podemos y vamos a entrar es el reposo ya de la eternidad, cuando ya no habrá más lágrimas, ni más dolor, y ya no habrá más tristeza, ni más pecado, ni más aflicción, ni más problemas, donde todo será una vida perfecta conforme a la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y que será una vida muchísimo más allá de lo que cada uno de nosotros nos imaginamos. Al primer reposo, que es el reposo de la salvación, entramos mediante la fe, por gracia, por medio de la fe, mediante el reconocimiento de que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Al segundo reposo entramos por el discipulado, es decir, por el crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios. Y al tercer reposo entramos por la gracia de haber sido perdonados de nuestros pecados y haber sido hechos herederos de la vida eterna, por cuanto somos hijos de Dios. Luego vimos también en este pasaje de Hebreos capítulo 4, versículos del 1 al 11, que a muchos no les aprovechó la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, no solo necesitamos oír la palabra de Dios, sino necesitamos creerla, y creerla es obedecerla.
Lo tercero que vimos en este pasaje es que no entraron por causa de desobediencia. ¿Por qué razón? Porque la verdadera fe no es creer solamente en las promesas de Dios o en lo que nos gusta de la palabra de Dios. La verdadera fe es obedecer la palabra de Dios, nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca, y esto implica los mandamientos. Ayer comentábamos que había muchas personas que solo creían en las promesas de Dios porque es lo que les conviene, pero todo lo que son los mandamientos o una buena cantidad de esos mandamientos, principios, leyes que el Señor nos da en su palabra, esos los hacen a un lado porque no les gustan, cuando es eso lo que realmente deberíamos ponerle atención y cuidado, porque es lo que nos está impidiendo realmente vivir bajo la plenitud de la vida de Dios que nos ha sido dada a través de Cristo Jesús. Lo tercero, otra cosa que vimos es que la palabra nos llama a que si oímos su voz, o sea, si oímos su palabra, no endurezcamos nuestro corazón. ¿Y cómo podemos endurecer nuestro corazón? Permaneciendo en el pecado, no morir al yo, no hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad del ego. No honrar a Dios obedeciéndole, sujetándonos a Él, poniendo por obra su palabra. No amar a Dios con todo nuestro ser y a nosotros mismos y al prójimo, es decir, no hacer la voluntad de Dios en todo y no ser agradecidos. Todas estas cosas pueden endurecer nuestro corazón, pero la palabra nos alerta al respecto de ellas para que no lo hagamos. Y que no caigamos en los ejemplos de desobediencia que nos da la palabra de Dios. Ahora vamos a entrar al versículo 12 de Hebreos 4, 12 y 13, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, ¿a qué se refiere de que la palabra de Dios es como una espada de dos filos? Esto hace referencia a la espada que usaba el ejército romano. La espada del ejército romano era una espada relativamente más corta que todas las demás espadas de los demás ejércitos, pero era una espada letal porque penetraba y no solo entraba, no solo cortaba por un lado a la persona que era herida, sino que la cortaba por dos lados, y eso la hacía una espada muchísimo más letal. De hecho, muchos historiadores creen que el éxito del ejército romano se debió a dos cosas. Número uno, a que su vestimenta era muy ligera. Número dos, a que su escudo era un escudo diferente, era un escudo más grande. Y número tres, a esa corta espada. Ya eso hace referencia a la armadura de Dios, que la efectividad de nuestro escudo es la fe para apagar los dardos de fuego del maligno, y adicionalmente a eso que tenemos en nuestra mano el arma más letal en cuanto a ser una arma de defensa y de ataque, que es la palabra de Dios. Con la palabra nos defendemos de los ataques del enemigo, pero también con la palabra atacamos nosotros al enemigo, tal como lo hizo Jesús. Jesús en la tentación en el desierto nos mostró esas dos facetas de la palabra. La primera es como arma defensiva. A cada dardo que el diablo le estaba tirando como tentación, él levantó como escudo la palabra de Dios, y de tal manera usó la palabra de Dios tanto en la fase de escudo como de arma, que el diablo huyó de él. Y la otra cosa, y esto nos habla de la efectividad de la palabra en nuestro corazón, porque la palabra penetra hasta el alma y el espíritu para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué el corazón? ¿Por qué del corazón? Porque cuando la palabra se está refiriendo al corazón acá, se está refiriendo básicamente a esa parte perversa y engañosa que todavía hay en nosotros, que es resultado de la programación de la vieja naturaleza y que la palabra también la llama la carne.
Entonces la palabra de Dios penetra profundamente en nuestro corazón porque nuestro corazón es nuestro mayor enemigo. Nuestro mayor enemigo no es el diablo es inoperante si en nuestro corazón no hay algo no hay algo de lo que él pueda tomar para meter sus dardos de fuego. Entonces, por eso la palabra también nos dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida. Si no guardamos nuestro corazón, obviamente de él va a manar la muerte. Entonces, nuestro peor enemigo, y lo vuelvo a decir porque es importante, porque mucha gente se pierde de esto y piensa que el peor enemigo es el diablo o los demonios y andan reprendiendo al diablo y al demonio y cubriéndose con la sangre de Cristo, pero dejando al descubierto su corazón y sin darse cuenta que el mayor problema que tienen es su propio corazón. Entonces, nuestro enemigo, tengámoslo claro, nuestro peor enemigo es nuestro propio ego, nuestro propio yo, esa parte engañosa y perversa del corazón es la que la palabra de Dios llama la carne y la que somos mandados a matar, a crucificar. La palabra nos enseña en Juan 3:30 que es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Y también el Señor Jesucristo en Mateo 16:24, por ejemplo, pero en otros pasajes a lo largo de los evangelios también nos dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese negarse a sí mismo es negar esa parte engañosa y perversa del corazón que nos quiere llevar a que nuestra vida espiritual, a que la vitalidad de nuestra vida espiritual en Cristo sea robada, matada o destruida de alguna manera a través por el diablo, obviamente, que es el que viene a robar, matar y destruir, pero usando como aliado esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón. Entonces la palabra es la que nos va la que va a penetrar profundamente si es que nosotros la dejamos, porque también recordemos que en la parábola del sembrador nos habla de 6 tipos de terreno. Y todos esos tipos de terreno van a depender de nuestra actitud. El primero es el que está junto al camino donde cayó la palabra, pero inmediatamente vinieron los cuervos y la robaron y se la comieron. Eso es, ni siquiera le pusimos atención a la palabra. El segundo terreno es el terreno entre pedregales. Y esos pedregales significan que recibimos la palabra con gozo, pero por no tener una buena actitud y retener esa palabra, resulta que inmediatamente la palabra es probada por las circunstancias y nosotros nos olvidamos de la palabra y nos dejamos guiar nuevamente por circunstancias o emociones. El tercer terreno, que es entre espinos, se refiere a que recibimos la palabra con gozo, comienza a echar raíces en nuestro corazón, pero resulta ser que los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo que hay en el mundo, termina atrayéndonos mucho más que la palabra de Dios, y entonces la palabra de Dios pierde su efectividad. Y hay otros 3 terrenos que son los buenos terrenos, que son el que produce a 30, el que produce a 60 y el que produce a 100 por 1. Y esos terrenos, la característica es que recibe la palabra y no solo la recibe, sino que la entiende y la pone por obra. Y entonces la palabra da fruto. Primero al 30, después al 60 y después al 100. Así que, y todo eso, como vemos, depende de nuestra actitud. Si no le ponemos atención a la palabra nos es robada. Si le ponemos atención, pero tenemos más atención en los problemas, nos roba la palabra. Si le ponemos atención a la palabra, pero le ponemos más atención
a lo que hay en el mundo y que atrae a esa parte perversa de nuestro corazón, entonces también perdemos la efectividad de la palabra. Pero cuando estamos con nuestra mente, con nuestro corazón dispuesto a recibir la palabra, y no solo la recibimos, sino que meditamos en ella entendiéndola, y además de eso la ponemos por obra, entonces esa palabra va a producir frutos de vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros. Entonces viene la palabra, cuando la palabra de Dios viene, entra en nuestro interior, en nuestro ser interior, parte el alma y el espíritu. El alma se refiere a esa parte carnal y el espíritu a la parte espiritual de nuestro corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, si esto es de Dios. Si lo que vamos a hacer o lo que estamos pensando es de Dios o no es de Dios. Entonces, la palabra nos desnuda. Por eso es que a mucha gente nos desnuda y nos hace ver la verdad de nuestro propio corazón, la verdad de nuestra propia vida. Por eso es que hay muchísima gente que le huye a la palabra de Dios porque no quiere que la palabra lo confronte y la palabra descubra las verdaderas intenciones de su corazón. Por eso también mucha gente niega ciertos pasajes de la palabra de Dios o la efectividad de ciertos pasajes de la palabra de Dios, porque esos pasajes desnudan la verdad de su corazón. Por ejemplo, la gente que con argumentos falsos viene y niega lo de la ofrenda y del diezmo. Lo que está desnudando es la codicia en su propio corazón. La persona que niega, por ejemplo, lo del amar, lo de amar al prójimo y le pone un montón de pretextos, etcétera, etcétera, a ese pasaje, es porque en su corazón lo que hay es egoísmo, no deseo de amar, porque el amar es dar, mientras que el egoísmo es ¿cómo se llama? Quitar, arrancar, poseer. Y eso obviamente a muchas personas que todavía están viviendo bajo los principios de su propio corazón engañoso y perverso, eso no les gusta. El corazón engañoso y perverso quiere recibir pero no quiere dar, y en todos los aspectos. Lo mismo la gente que no quiere perdonar y que le pone un montón de argumentos a todo lo que la palabra de Dios nos habla de perdonar, es simple y sencillamente porque quieren seguir manteniendo resentimiento, amargura, falta de perdón, y no quieren y deseos de venganza sobre la persona que les hizo daño, sin darse cuenta que el que se está dañando es él y no la otra persona. Así que por eso también muchísima gente, cuando uno abre la Biblia de ellos, lo que hay es un montón de promesas subrayadas, pero no hay mandamientos. Eso me está diciendo que se están enfocando en solo medio lado de la palabra y están olvidando el otro, y no entienden que promesas y mandamientos van ligados. El mandamiento es una promesa de bendición si obedecemos y una promesa de mala cosecha si no la obedecemos. Y las promesas normalmente también contienen explícita o implícitamente un mandamiento. Por ejemplo, mucha gente habla de la prosperidad, pero se les olvida que el mandamiento asociado a la prosperidad es: número 1, en Proverbios, trabajo diligente. Número 2, en Tercera de Juan 2, que su alma sea prosperada. Y esa prosperidad del alma va en relación con lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3. Que es, primero que nada, que pongamos nuestro cuerpo en servidumbre, nuestra carne, y eso es morir al yo. Número 2, que renovemos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, es decir, que saquemos de nuestra mente todo argumento, toda mentira y todo razonamiento falso que vaya en contra de la palabra de Dios, y llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Y número 3,
que no tengamos más alto concepto de sí mismo que el que debemos tener. Muchas personas hoy se dicen cristianas, pero no ponen su cuerpo en servidumbre, no conocen la palabra de Dios y encima de todo tienen un concepto de sí mismos como seres perfectos, que se lo merecen todo y que los demás son inferiores y que no cometen errores y todo. Esas personas, lo más probable, con todo el dolor de mi corazón lo tengo que decir, es que las personas que no ponen en práctica Romanos 12 del 1 al 3, muy probablemente esas personas, aunque se digan cristianas y vayan a la iglesia y hagan cosas religiosas, esas personas no son salvas. Esas personas solo están encubriendo su mundanalidad con una apariencia de espiritualidad, como lo dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, que en los últimos tiempos serán tiempos peligrosos porque habrá personas que serán amadoras de sí mismas más que de Dios y amadoras de los deleites más que de Dios, y esas personas son falsos cristianos. Así que nosotros, la palabra es poderosa para transformar nuestras vidas, y a eso se refiere este pasaje. Al discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra lo que quiere, para lo que fue enviada, es para transformar nuestro corazón. Pero si yo no le pongo atención a la palabra, o si no la aprecio, o si no la estimo, obviamente no voy a obtener esos beneficios de la palabra. Y no voy a ser transformado, voy a vivir en la misma situación en la que vivía antes de conocer la palabra, antes de siquiera decirme cristiano. Entonces es importante que dejemos que toda la palabra entre a nuestro corazón para discernir las intenciones del corazón y del espíritu, y obviamente alinear nuestra vida a las intenciones del espíritu, desechando las intenciones de esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón. Luego, en el versículo 13 del mismo pasaje de Hebreos, la palabra de Dios nos enseña y dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, en la presencia de la palabra de Dios. Y recordemos que la palabra de Dios es Jesús encarnado, o sea, Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Es decir, lo que la palabra nos está diciendo acá es: la palabra va a revelar aún aquellas cosas que nosotros quisiéramos mantener lo más escondidas posibles. La palabra las va a revelar, la palabra las va a mostrar. Y esto nos recuerda lo que dice el Salmo 139, versículos del 1 al 12. Y en este salmo encontramos dos aspectos de Dios, y uno es que el Señor conoce todo de nosotros, y lo segundo es que no podemos escapar de Él de ninguna forma. La primera parte de que el Señor conoce todo de nosotros, aún lo que nosotros ignoramos de nosotros mismos, lo dice el Salmo 139, 139 del versículo 1 al versículo 6, y dice la palabra: oh Jehová, o el salmista que fue el que recibió la inspiración de la palabra, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es decir, aquí el Señor nos está enseñando que Él conoce las profundidades de nuestro corazón aún antes de que ellas se manifiesten. Él conoce absolutamente todo.
Para Él no hay nada en nuestro corazón, en nuestro ser interior que pase desapercibido. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras decisiones. Él lo conoce absolutamente todo. Por esa razón el salmista también, cuando oraba al Señor, le decía, le pedía perdón por sus pecados que le eran conocidos a él como persona, pero también le pedía perdón al Señor por los pecados que le eran ocultos a él como persona. Es decir, él sabía que el Señor sí sabe todas las interioridades de nuestro corazón, aun cuando nosotros las queramos excusar, esconder, justificar, lo que sea, el Señor no lo podemos engañar de ninguna manera. Y la segunda, de que no podemos escapar de Él de ninguna manera, no solo en lo interno, sino también en lo externo, lo encontramos en el mismo Salmo 139, versículos del 7 al 12. Dice la palabra: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí es que por más que tratemos de escondernos de Dios, no lo vamos a lograr. Ni la distancia, ni la oscuridad, ni nada nos puede alejar de Dios, nos puede alejar de su escrutinio, nos puede alejar de que Él nos conozca. No podemos mantener absolutamente nada oculto delante del Señor y delante de su palabra. Una vez dicho esto, vamos a ir a la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 3, versículos del 12 al 17, que también es un pasaje sumamente importante para enseñarnos acerca de la necesidad de todo el consejo completo de la palabra, del conocer toda la palabra, independientemente si la clasificáramos como mandamiento o como promesa. Ya dijimos que eso es una división artificial, porque el mandamiento implica una promesa, así como la promesa implica un mandamiento por lo general. Así que vamos a leer lo que dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 12 al 17. La palabra de Dios dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, no los que quieren vivir carnalmente en Cristo Jesús, no para ellos no va este pasaje. Este pasaje va para aquellos que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que verdaderamente, y alguien que quiere vivir piadosamente en Cristo es alguien que nació de nuevo. Alguien que verdaderamente tiene una nueva naturaleza, ya no está operando en la vieja naturaleza, sino está operando en la nueva, independientemente si mucho o poco, pero está operando en la nueva y anhela crecer. A eso se refiere todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Número 1, padecerán persecución. La persecución no comienza afuera de nosotros. La persecución del creyente comienza adentro, en nuestro propio interior. ¿Por qué? Porque nuestro peor enemigo vive adentro de nosotros. Es ese ego, ese yo, ese nosotros mismos que no se quiere dar por vencido, que quiere seguir siendo gratificado, exaltado o justificado
en sus malos caminos. Ese creyente no anhela vivir, o esa persona no anhela vivir piadosamente. ¿Por qué? Porque su vieja naturaleza o su naturaleza es todavía pecadora, y esa vieja naturaleza lo lleva de regreso al pecado todo el tiempo. Pero el que ha nacido de nuevo, verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo Jesús, ha recibido una nueva naturaleza que anhela cada día vivir piadosamente para Él. Y esa persona va a sufrir persecución de ese yo, pero la palabra de Dios, el Espíritu Santo y esa nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo Jesús nos va a llevar a crucificar a ese viejo yo, a vencer esa persecución, que es la peor persecución. Porque la persecución externa puede ser por momentos, mientras que la persecución interna del ego hacia no permitirnos vivir la vida cristiana piadosamente va a ser una oposición permanente, porque con el ego, con el yo, con nosotros mismos vivimos todo el día, comemos, caminamos, aún durmiendo. Ese no nos deja, ese es nuestro peor enemigo. Dice la palabra también acá, hablando de esa persecución y de esa diferencia entre la naturaleza nueva y la naturaleza vieja, dice, mas los malos hombres y los engañadores, es decir, esos falsos cristianos que hemos hablado, o esas personas que creen que son cristianas pero no han realmente reconocido el señorío de Cristo sobre sus vidas y no están viviendo de acuerdo a ese señorío, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, engañando hacia afuera y siendo engañados hacia su propio interior. Pero dice, a los que quieren vivir piadosamente, a los que tenemos una nueva naturaleza, la palabra nos enseña y nos dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y esta palabra persuadirse hay que tenerle mucha atención, porque ¿qué es lo que significa? Dice, el estar persuadido significa estar convencido, ser inducido, motivado o movido o impulsado o inclinado a ese vivir piadosamente. Y eso significa tener fe, verdadera fe. Fe en Dios, fe integral, fe total en Dios. Es decir, fe en toda la palabra de Dios, en sus mandamientos como en sus promesas. Si solo digo que creo en Dios por sus promesas, lo que estoy es falseando la fe. Eso se llama confesión positiva, no fe. La verdadera fe es fe para obedecer. ¿Obedecer qué? Toda la palabra, como nos lo dice Hebreos capítulo 11, versículo número 8. Así que tenemos que tener cuidado de que nuestra fe sea una fe verdadera, una fe en Dios, no en las promesas o no en los mandamientos, sino una fe en Dios. Al tener fe en Dios, esa fe va a bajar, digamos, a tener fe en los mandamientos como en las promesas del Señor. Y sigue diciendo en 2 de Timoteo 3, 12 al 17, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿A qué salvación se refiere? A la salvación de nuestras almas, a esa transformación de esa parte perversa y engañosa de nuestro corazón para vivir en la plenitud de la vida de Dios para cada uno de nosotros. Y esa salvación se refiere no solo al perdón de pecado y a la vida eterna, sino a salud, liberación, libertad, restauración, progresar, desarrollarnos, etc. Y esa salvación, lo dice en este pasaje, pueden hacer sabio para la salvación por la fe. Y esa fe implica certeza, convicción y obediencia, como lo vemos claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 1 al 8.
Mucha gente solo se queda en el pasaje de Hebreos 11:1 y por eso comienzan a hacer confesión positiva en lugar de obediencia, porque se quedan en el versículo 1 que dice que la fe es la certeza y la convicción de lo que no vemos, de lo que esperamos. Pero la verdadera manifestación de la fe es la obediencia, tal como lo enseña también Santiago en una buena porción de su epístola, cuando nos habla de que está bien que tengamos fe, pero que demostremos nuestra fe por las obras. ¿Y qué es las obras? La obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque los demonios también creen en Dios. Es más, los demonios hasta en algún momento se sujetan a Dios, o no en algún momento, se sujetan a Dios, pero no tienen fe en los mandamientos. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, los demonios le clamaban, le rogaban que se alejara de ellos para que no los torturara. Y algunos hasta le pidieron permiso para salir a otro lugar. ¿Por qué? Porque los demonios creen y tiemblan, pero no creen y obedecen. Y muchos creyentes, o muchas personas que se dicen creyentes, dicen que creen, pero es que no es creer, es tener fe. Y la fe implica certeza, convicción y obediencia. Y eso lo debemos tener totalmente claros nosotros. ¿Y la fe en qué? Es la fe que es en Cristo Jesús, nos dice este pasaje de 2 de Timoteo 3, 12 al 17. La fe que es en Cristo Jesús es la fe como la palabra de Dios, el Todopoderoso, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová, el Salvador, el Señor que manda en nuestras vidas y el juez justo, por lo menos. Y si nuestra fe está en Cristo Jesús, esa fe nos va a llevar a la obediencia a la palabra. Y luego dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y este pasaje lo vamos a analizar muy detenidamente. Dice toda la escritura, y ojo, dice toda la escritura es inspirada por Dios. Cuando yo no atiendo pasajes de la escritura o porciones de la escritura, o no me gustan y no les pongo atención, en última instancia lo que estoy haciendo es rechazar una parte de la escritura. Y al rechazar esa parte de la escritura, estoy menospreciando a Dios de muchas maneras. Y ojo, porque esto es muy importante. Si yo rechazo la escritura, o porciones de la escritura, o pasajes de la escritura, realmente lo que estoy haciendo es menospreciando a Dios de muchas maneras. Primero, diciendo es algo así como decir: yo sé mejor que Dios lo que me conviene, o yo sé mejor que Dios cómo vivir mi vida, o no todo lo que dice la palabra de Dios es útil o conveniente para mí, o no le creo a Dios en ese pasaje específico. Eso es menospreciar a Dios. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Por lo tanto, toda la escritura es palabra de Dios. Toda la escritura es sabiduría de Dios. Toda la escritura es útil para cada uno de nosotros. No son ciertos pasajes a escoger. La palabra de Dios no es un menú de buffet de restaurante donde escojo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta. La palabra de Dios es una sola, totalmente íntegra. El mismo que dijo una cosa que me gusta es el mismo que dijo algo que no me gusta, y lo que no me gusta está ahí para mi bendición, para mi protección, para mi beneficio, para mi transformación, para llevarme a una vida mucho más plena en Cristo Jesús. Entonces tengamos cuidado
con esa actitud de rechazar ciertas cosas de la palabra de Dios y entendamos que la estamos rechazando si verdaderamente queremos vivir piadosamente para el Señor. Si estamos rechazando una parte de la Escritura es porque nuestro ego se está resistiendo a morir a sí mismo para darle lugar al Señor en nuestras vidas. Y eso lo tenemos que tener claro. Ahora, si lo que rechazamos de la palabra es mucho más de lo que recibimos de la palabra, deberíamos tener cuidado, porque podemos estar cayendo en lo que se llama confesión positiva, que es un evangelio sin Cristo, un evangelio sin cruz, un evangelio sin arrepentimiento, un evangelio sin santidad, una corona sin espinas, en fin, una serie de cosas que niegan el evangelio al final de cuentas. Entonces, eso lo que me va a decir o lo que me está indicando es que muy probablemente esa persona todavía está viviendo en su vieja naturaleza y muy probablemente esa persona no sea realmente salva. Solo está queriendo tomar lo que le conviene de la palabra para sentirse bien, pero realmente esa persona tiene un gran vacío en su corazón porque no tiene a Dios en su corazón. Lo que tiene es un ego engañoso y perverso que lo está engañando acerca de ser salvo cuando no lo es, y lo está engañando acerca de la efectividad de la palabra, porque la palabra es efectiva en su totalidad, no en ciertas porciones solamente. Así que ojo y cuidado con eso. Lo siguiente que nos dice es de la utilidad de la palabra. La utilidad nos dice que toda la palabra de Dios es inspirada por Él y útil. ¿Y qué significa eso de útil? Eso significa que nos es provechosa, ventajosa, que debemos aprovecharla y aprovecharla para la transformación. La bendición. Las promesas son la bendición de la palabra, pero los mandamientos son la protección de la palabra para cada uno de nosotros. Entonces, son útiles. Toda la palabra es útil para nosotros, es provechosa, no debemos desechar ninguna. Y remarco esto. Las partes de la palabra que nos puedan producir alguna incomodidad son las partes de la palabra a las cuales le debemos poner muchísima más atención. ¿Por qué? Porque están siendo las marcadoras, esas porciones de la palabra están siendo las marcadoras de lo que es necesario destruir en en esa parte engañosa y perversa de nuestro corazón que nos está impidiendo vivir la vida abundante. Por eso dice que debemos aprovechar la palabra, que es ventajosa para nosotros, que es provechosa. ¿Por qué? Porque toda la palabra nos va a llevar a vivir en esta vida una vida abundante, una vida próspera, una vida integral, una vida en bienestar, una vida en plenitud, pero ello implica aprovechar y sacar la ventaja de toda la palabra de Dios para nosotros, tanto los mandamientos como las promesas. Lo segundo, otra cosa que nos dice es para que la palabra de Dios es útil para enseñarnos. ¿Y qué significa esta palabra que al español se traduce enseñarnos en el idioma griego? En el idioma griego la palabra significa informar, adoctrinar. Informar y adoctrinar tiene un objetivo, es instruirnos de cómo necesitamos comportarnos, cómo necesitamos vivir. Entonces la palabra es útil para enseñarnos a cómo vivir nuestras vidas en todos los aspectos. La palabra del Señor nos instruye acerca de cómo manejar el dinero, acerca de cómo manejar nuestros negocios, acerca de cómo manejar nuestras finanzas, acerca de cómo desarrollar nuestra vida laboral en el ámbito que sea, ya sea en el campo económico, político, social, industrial, lo que sea. La palabra de Dios contiene consejos útiles para todos esos campos, además de consejos extremadamente útiles para vivir nuestra relación con Dios, nuestra familia, nuestra vida conyugal y nuestra vida personal. O sea,
que nos enseña cómo comportarnos en todas las áreas de nuestra vida. Lo segundo es que es útil para redarguirnos. Y este redarguirnos significa probarla, que la palabra se prueba a sí misma, y eso nos da certeza, nos da convicción. Ese redarguir significa la certeza y la convicción de la palabra de Dios. Y ese redarguir trae como consecuencia una tercera cosa para la cual la palabra de Dios es útil, y es corregirnos. Eso significa enderezarnos, rectificar, transformarnos. O sea, la palabra de Dios nos enseña cómo vivir nuestra vida para vivir una vida en plenitud. Es lo que nos dice este pasaje. Y además es útil para una cuarta cosa que complementa todo lo demás. Es para instruir. E instruir significa educar, entrenar, corregir, disciplinar. La palabra ahí tiene un efecto adicional, que es el de que nos disciplina, nos corrige. Así que, ¿y para qué todo eso? Para que vivamos en justicia. ¿Y qué significa vivir en justicia? Vivir en equidad, verificar que realmente somos justificados, somos justos. Y cuando estamos viviendo en justicia, estamos cumpliendo lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 33, que es busca el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, buscar el reino de Dios y su justicia es buscar la palabra y ponerla por obra, y entonces todas las cosas nos van a ser dadas por añadidura. Todas las bendiciones de la palabra van a venir sobre nosotros, pero las bendiciones de la palabra no pueden venir a nosotros sin que nosotros amemos la Escritura, y no solo la amemos, sino nos dejemos instruir, enseñar, corregir, redarguir por ella para ser transformados. Y finalmente dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y eso nos recuerda lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, que el que comenzó la buena obra en nosotros nos perfeccionará o la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y en la palabra vemos dos cosas por las cuales somos perfeccionados, dos situaciones que Dios usa para perfeccionarnos. Uno, la palabra de Dios tal como nos lo enseña este pasaje. Y la segunda es la obra transformadora del Espíritu Santo, que día a día nos está transformando a la imagen de Cristo, de acuerdo a lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18. ¿Y para qué quiere Dios perfeccionarnos? Para que estemos preparados para toda buena obra, y esas obras, como ya lo hemos visto en otras enseñanzas, según 1 de Corintios capítulo 3, versículos del 11 en adelante, esas buenas obras son para que tengamos recompensas para la vida eterna, y esas recompensas para la vida eterna nos van a permitir vivir en un mayor nivel de calidad en nuestra eternidad. Finalmente, quiero compartir dos pasajes más con ustedes, que es 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde el Señor nos habla de que procuremos poner en práctica este pasaje y aprovechar toda la utilidad de la palabra de Dios que nos habla el pasaje de 2 de Timoteo 3, 16 al 17. 2 de Timoteo 2, 15 dice, procura con diligencia. Con diligencia. No es una cuestión circunstancial, no debe ser una cuestión circunstancial, accidental, temporal, eventual, sino con diligencia, permanentemente. Presentarte a Dios aprobado. Y ese aprobado, la palabra en griego significa aceptable, resistente, aquilatado, tesoro. Y ese aquilatado es cuando el oro sube de nivel, de categoría. ¿Por qué? Porque ha sido probado por fuego, y cada vez por más altas calidades de fuego, y por lo tanto sus impurezas son quitadas. Entonces necesitamos presentarnos de esa manera ante el Señor, aprobados, no solamente salvos, sino aprobados delante de Él, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, o sea, que es irreprensible, que usa bien
la palabra de verdad, es decir, el consejo completo, obediencia, bendiciones, principios y que la comparte de esa manera. Obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad, es decir, necesitamos aprender a usar bien la palabra de Dios, tanto para la transformación como para la bendición de nuestras vidas. Y Filipenses capítulo 1, versículo 9, también nos exhorta en la misma dirección. Dice la palabra: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios, para que aprobéis lo mejor. Esto nos habla, lo que hemos repetido anteriormente, de que vivir en la palabra de Dios nos lleva a vivir en lo mejor de nuestras vidas, a fin de que seamos sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruta de justicia, de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios y para recompensa nuestra en la eternidad. Muy bien, mis amados hermanos, espero y oro al Señor que esta enseñanza nos lleve cada día a amar mucho más al Señor, a amar su palabra, a buscarlo a Él a través de su palabra, a buscar la palabra como el alimento que sacia nuestra hambre, pero también como el agua que sacia nuestra sed, nos limpia, nos perfecciona, nos pule y nos lleva a un nuevo nivel de vida abundante en Cristo Jesús. Antes de terminar esta transmisión, le voy a pedir que todavía no se retire. Vamos a orar por cada uno de nosotros y nuestras familias, pero antes le quiero hacer algunos recordatorios. El primero de ellos es que todos los días tenemos una enseñanza de la palabra de Dios. Y si no la tenemos, como en el caso de a veces nos sucede sábados y domingos, subimos una enseñanza anterior de la palabra para edificación de cada uno de nosotros. Normalmente el horario en el cual estamos haciendo las transmisiones en vivo es a las 8 de la noche todos los días de lunes a viernes. Salvo casos como hoy, que tengo un compromiso de administración más tarde y que no me permitiría transmitir a las 8 de la noche, entonces la subimos antes, pero usted la puede ver a la hora que para usted sea mucho más cómoda y más accesible. Queda grabada en la página de Facebook. Además de eso, tenemos un canal de YouTube que se identifica como @Gustavo Bianchi. En ese canal tenemos todas estas enseñanzas que hemos impartido desde hace tiempo y que son para edificar, exhortar y consolar su vida, y además para vestir a la iglesia para que sea la novia de Cristo, que Él viene a traer en el arrebatamiento muy prontamente. Y le queremos pedir un favor. El acceso a todas esas enseñanzas es sin ningún costo. Solo háganos una campaña cuando acceda al canal. Debajo del botón de la pantalla donde aparece el video hay una palabrita que dice suscribirse. Hágale clic a esa palabrita, suscríbase en nuestro canal, porfa. Eso también es sin costo, pero para nosotros tiene un beneficio por cuanto vamos obteniendo algunos privilegios de YouTube para mejorar nuestro canal. En tercer lugar, le quiero también pedir que si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, la comparta con sus contactos en las redes sociales. Recuérdese lo que la palabra de Dios dice, que lo que de gracia hemos recibido, lo demos de gracia. Así que para bendición de ellos, comparta esta enseñanza si es posible en su página de Facebook o en sus chats de WhatsApp o en cualquier otra red social donde usted esté, para bendición de sus contactos también. Y finalmente le quiero recordar, si usted va a salir de su casa, por favor tome las medidas de precaución que nos han indicado: el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Esto no es necesario cuando usted está con su grupo familiar, pero si está con una persona que no es de su grupo familiar, entonces sí tome esas precauciones, por favor.
protegiéndose usted, nos protege a su familia y nos protege a todos los demás. Y no solo del COVID, de cualquier tipo de gripe o cualquier tipo de enfermedad que se pueda contagiar por el aire, nos estamos protegiendo todos. Muy bien. Vamos entonces a despedir esta transmisión orando y le voy a pedir si usted me puede acompañar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú, Señor, nos hablas todo el tiempo y nos recuerdas las mismas cosas, Señor, porque el anhelo de tu corazón es bendecirnos, prosperarnos. El anhelo de tu corazón es que vivamos en la plenitud de la vida que tú has pagado en la cruz del Calvario en Cristo Jesús, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Señor, que tu palabra sea sellada en nuestros corazones como con fuego por tu Espíritu Santo que vive en cada uno de nosotros, Padre. Señor, en esta hora también te pedimos perdón por esos tiempos en los que no hemos sido diligentes, Señor, en buscar ser aprobados delante de ti, Padre. Perdónanos, límpianos de esa maldad y transforma nuestro corazón, Señor, para que de aquí en adelante cada uno de nosotros sea, Señor, como ese siervo que brama por las aguas, Señor, que así nuestra alma clame por ti, Señor, el alimento y el agua de tu palabra, Padre, y la comunión con tu Espíritu Santo. Señor, también en esta hora te damos gracias porque tenemos libre acceso al trono de tu gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro para cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor. Te pedimos, Padre, que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros, Señor, sanando al que está enfermo, restaurando al que está quebrantado, libertándonos de toda atadura, mentira, argumento y razonamiento falso que nos esté impidiendo conocerte a ti, obedecerte y vivir, Señor, esa vida plena que tú tienes para cada uno de nosotros. También te pedimos, Señor, que suplas toda necesidad conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que fortalezca, Señor, al que está debilitado, que levantes al que está caído, Señor. Te pedimos también, Padre, que si alguno está pasando por un tiempo de aflicción, tú lo fortalezcas, Señor, y extiendas sobre él tu manto de alegría y en su corazón derrames tu óleo de gozo, sabiendo, Señor, que esta situación por la que está atravesando es temporal, Señor, y una vez pase será fortalecido, afirmado, perfeccionado y establecido en ti, Señor. Padre, también te pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, nos des un descanso reparador, que mientras estamos durmiendo, Señor, tu Espíritu siembre en nuestro espíritu semillas de bendición, semillas de vida, Señor, que produzcan fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, y que el día de mañana, Señor, nuestras fuerzas hayan sido recuperadas por el descanso y podamos enfrentar todas las actividades que tenemos para el día, Señor, y que sea con gozo, porque es el día que tú has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti, y además, Señor, sea con fructificación, multiplicación, bendiciones y cumplimientos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Bendiciones para la vida de cada uno de ustedes, que tengan un lindo descanso, y si el Señor nos lo permite, el día de mañana a las 8 de la noche estaremos en una nueva transmisión compartiendo juntamente las bendiciones de la palabra. Mientras tanto, saludos a todos, un abrazo y bendiciones para sus vidas y sus familias.